veo que estamos conectándonos. Bien. Como les había comentado, el día de hoy vamos a conversar acerca de los derechos humanos y acerca sobre todo del enfoque de derechos humanos. Entiendo que ustedes ya en las clases anteriores han venido escuchando sobre todo qué se entiende por derechos humanos, cuáles son los mecanismos de protección, cuál es el papel que tiene el Estado para garantizar. También hay otra línea o perspectiva de cuál es la responsabilidad que asume el Estado cuando incumple o cuando afecta. No solamente el Estado, imaginemos un Estado lejano a nosotros, sino un Estado a través del actuar de sus instituciones. A manera de inicio vamos a conversar, por ejemplo, ustedes recordarán el caso Azul, que aún está todavía, hemos recientemente, si bien es cierto, la sentencia salió en noviembre del año 2020, todavía en el tema de ejecución y en el tema de cumplimiento se han venido dando incluso una audiencia de supervisión de cumplimiento. Miren ustedes qué importante principio ahora que también el sistema peruano ha querido, el sistema nacional, el sistema de justicia viene implementando en algunas resoluciones el tema de supervisar el cumplimiento de las decisiones. Y claro, eso tiene un fundamento, doctores, y es que la Corte Interamericana entendió hace mucho tiempo que nada tal vez bastaba, no era suficiente, establecer una responsabilidad al Estado peruano, o al Estado, a los Estados en general, si es que no había una supervisión de que se estaba cumpliendo o no la decisión como tal. Y a partir de esa supervisión se podía establecer algunos apercibimientos, ¿no? O se podía incluso establecer situaciones más complejas. Ahora, imaginemos nosotros, ya que entiendo el gran parte de personas que se han matriculado en este evento, aparte de ser funcionarios, servidores públicos, tal vez abogados, están ligados a la administración pública de alguna manera, o estamos ligados en contacto directo con ellos. Miren ustedes la dificultad de que una resolución judicial sea cumplida. Es complicado, ¿verdad? Es complicado porque nos lleva a establecer incluso procesos o dentro del mismo proceso exigir que se den algunos apercibimientos para que se dé el cumplimiento de esta sentencia. O incluso, por ejemplo, si lo ligamos, ya que en mi caso soy magistrada del ámbito de violencia, de violencia familiar en la libertad. Imaginemos, por ejemplo, qué pasa si se incumple una medida de protección que se da. ¿Cuál sería la opción que tiene este usuario judicial para que se dé el cumplimiento de esta decisión o de esta medida de protección? Por ejemplo, se da una opción en la misma ley, porque la ley dice, o el texto único ordenado de la ley 30.364, es consciente de que no estamos en un país que se dé cumplimiento a las decisiones. Entonces, ¿qué ejerce a manera de contrastar ese incumplimiento y que se dé y que sí se pueda dar cumplimiento a lo mismo? Es, por ejemplo, señor, usted cumpla, o señora, en el caso, dependiendo del sujeto activo, que tiene que dar cumplimiento a esa medida respecto al sujeto pasivo, que es la víctima, y que se le diga, señor, usted tiene que cumplir, por ejemplo, con la fijación o con esta fijación de pensión de alimentos, por decir, porque se puede dar como medida de protección una fijación de pensión adelantada, una fijación anticipada, y de no hacerlo, se le denunciará por desobediencia a la autoridad, por ejemplo. Se ejerce un apercibimiento, ¿verdad? Y son apercibimientos no sencillos, son apercibimientos que conllevan el cumplimiento de esa decisión. Ahora, por ejemplo, tenemos otro, que es el que se dé tratamiento psiquiátrico o que se dé tratamiento psicológico en un centro de salud en el mar cercano. Por ejemplo, esa decisión, estimados amigos, como hay una cantidad muy alta de medidas de protección en ese caso, que indican ello, ejercer ahí la supervisión, por ejemplo, de su cumplimiento, resulta una tarea difícil. ¿Por qué? Porque no hemos logrado interoperar. ¿Quién va a interoperar ahí? Como parte del Estado, como parte de esta protección, porque imagínense, en el ámbito de violencia familiar, protegemos o intentamos proteger el derecho de la víctima, ¿verdad? Esa protección integral, esa protección a su dignidad, a sus derechos.
Y ¿quién va a asegurar ese cumplimiento? Por otro lado, tenemos al centro de salud, por ejemplo, que tiene que darle ese tratamiento psicológico a ella como víctima o a él como víctima, y un tratamiento reeducativo, un tratamiento terapéutico, tal vez, al supuesto agresor. Perfecto. ¿Qué pasa si el supuesto agresor no asiste? O la víctima tampoco asiste al centro de salud. La tarea es bastante amplia o es bastante difícil de lograr, porque ustedes dirán, doctora, pero remítase a su artículo 3.8 del texto único ordenado de la ley 3364 y nos dice, en su artículo dice, la institución tiene la obligación de remitir al juzgado la información respecto al cumplimiento de la terapia. Perfecto. ¿Sucede así? O, por último, el centro nos da el informe de cumplimiento, sin embargo, nosotros, como órgano jurisdiccional atiborrado de carga procesal, con un incremento de tramitación de expedientes en violencia, podemos de oficio reactivar o ejercer o efectivizar los apercibimientos por no haber cumplido con las terapias. ¿Tenemos ese abasto? No, ¿verdad? Y es que eso es lo que pasa a nivel judicial, eso es lo que pasa también en todo lo que es el sector público. ¿Por qué? Porque tenemos un desborde de causas y que es imposible hacer este manejo. Entonces, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, bueno, su inactividad, su desorden, su no interoperabilidad, su no aplicación correcta de una política nacional vigente. Por ejemplo, en el caso de violencia, ¿cuál será nuestra política nacional vigente? La política de igualdad de género. Esa es nuestra política vigente. Esa política tiene, a su vez, planes nacionales. ¿Cuál es el último plan nacional? El último que tenemos es el plan nacional que tiene una estrategia para erradicar la violencia. Y la Corte Interamericana dice, bien Estado peruano, si usted no aplicó de manera correcta esa estrategia, entonces usted, Estado peruano, es responsable de que se haya efectivizado, tal vez en un caso en concreto, que no se haya dado la atención prioritaria, que se haya afectado derechos humanos. Así que Estado peruano, usted es responsable. Señor Corte Interamericana, ¿por qué dice usted que yo soy responsable? Si yo he cumplido con dotar un presupuesto al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Mujer, he creado más de, a nivel nacional centros de emergencia mujer en cada comisaría, he dotado de más órganos jurisdiccionales a nivel nacional especializados en el caso de violencia, he creado más plazas de jueces, he creado fiscalías especializadas del tema de violencia. ¿Por qué usted me responsabiliza, Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque usted, pese a que hizo eso, no verificó la eficacia del cumplimiento de la política pública. ¿Por parte de quién? Por parte de usted, Estado, a través de sus instituciones. ¿Qué instituciones? Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de Salud. Entonces, ¿ustedes entienden ahora cuál es la importancia de estudiar este tipo de cursos? Yo, por ejemplo, a veces me pregunto y dicen, en mi caso particular, estimados amigos, estimadas amigas, yo soy abogada, soy juez, pero mi línea siempre fue las políticas públicas. Yo estudié en la Universidad Católica del Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, hice una maestría, soy magíster en Ciencia Política y Gobierno con especialidad en políticas públicas. Y yo cuando lo estudié, créanme que no tenía muy claro cómo me iba a servir eso en realidad en la judicatura. Porque lo veía un poco divorciado en aquellos años, en el 2014. Pero miren ahora la vital importancia, porque usted como juez, usted como fiscal, usted como funcionario público, ¿cómo puede establecer algún tipo de responsabilidad tal vez o puede concatenar a quién le pido que, por ejemplo, si encuentro una persona o un niño en la calle mendigando, o encuentro a una persona que tiene algún problema mental en la calle caminando, yo como ciudadano o como funcionario, yo no sé cómo ayudarlo, porque no tengo claro cuál es el papel, a qué institución llamo,
¿Quién es el encargado en este caso? Tal vez nosotros, si yo paso y veo una persona en el suelo que está agonizando y paso, estoy cometiendo tal vez algún delito. Es que eso pasa porque no hemos logrado difundir de manera correcta las políticas públicas nacionales. Yo les invito a que ustedes revisen este listado de políticas públicas, que son más de 17 políticas que están vigentes, que están enlistadas. Ustedes entran al CEPLAN, Centro de Planeamiento Nacional Estratégico, y ahí pueden determinar cada una de ellas, y ustedes van a guiar incluso en el trabajo diario. Doctora, yo trabajo en el Centro de Emergencia Mujer. Perfecto. Si usted trabaja en el Centro de Emergencia Mujer, entonces usted tiene que haberse leído mínimamente su Política Nacional de Igualdad de Género. ¿Por qué? Porque así le va a permitir este instrumento, que tiene incluso de forma detallada y concisa cuáles son los enfoques que usted debe utilizar en el día a día de su trabajo. Doctora, yo trabajo en el asilo de ancianos o trabajo en la beneficencia pública. Muy bien, usted tiene que haberse leído el Plan Nacional que protege a estos grupos vulnerables de adulto mayor, incluso las leyes que a su vez se han venido dando y que protegen cada vez más. Incluso el Perú el año pasado ha firmado un convenio internacional también de protección al adulto mayor. Entonces usted tiene esa obligación. Entonces, no podemos divorciar las políticas públicas de las funciones que ejercemos como funcionarios, como servidores, incluso, estimados amigos, como ciudadanos. Y vamos a centrarnos ahora en el tema específico que nos ha convocado. Ya les di un marco introductorio, hoy día vamos a conversar sobre todo más del enfoque de derechos humanos, que es el que nos ha traído hoy día, nos ha convocado, este enfoque que es importante tenerlo presente en nuestro actuar diario. Y bueno, también vamos a ver algunos documentos, como por ejemplo el Plan Nacional. ¿Sabían que nosotros tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos? Claro, este plan, muchos de los que tal vez sí conocen el tema a profundidad me van a decir, doctora, pero ese plan no cerró el año pasado, porque fue hasta el 2021. Sí, doctores, hay muchos planes nacionales que han cerrado el año pasado. Tenemos el Plan Nacional de la Lucha contra la Violencia, por ejemplo, tenemos el Plan de Interculturalidad, tenemos el Plan de la Discapacidad, y todos han cerrado en el 2021. Ojo, el hecho de que hayan cerrado, es decir, que fueron creados 2015 al 2019 o al 2021, fue que fueron generados con una visión hacia el 2021. Y se establecieron objetivos, lineamientos específicos que se tenían que dar cumplimiento. Pero, ojo ahí, el hecho de que lastimosamente este estado en el que estamos viviendo a partir de la presidencia de este nuevo mandatario, los ministerios han cambiado tanto de titulares, estimados amigos, sobre todo ministerios tan importantes. Yo, sobre todo, me apena mucho que en el tema del Ministerio de la Mujer se haya cambiado tanto de titular. Creo que se venía haciendo un buen trabajo, pero esto considero un retroceso, ¿no? Sobre todo en este ministerio tan sensible. Ahora incluso nos anuncian el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer ahora a Ministerio de la Familia. Yo sobre eso voy a guardar mis reparos, tengo una concepción respecto a eso. Yo, tal vez los que ya me vienen siguiendo a lo largo de las clases de violencia, yo siempre he tenido reparos respecto a la actuación del ministerio, pero yo creo que esto no nos debería asustar tampoco el cambio del nombre, o esto si tenemos políticas públicas, más allá del nombre del ministerio, si tenemos y reactivamos políticas nacionales que, como les digo, están vencidas al 2021, y este Estado peruano actual o este gobierno no sé qué está esperando para reactualizarlas. Entonces ha sacado ahí un documento y dice, todas las políticas que cerraron en el 2021, que casi son todas, se van a mantener. Todos los planes se van a mantener porque son parte de los ODS al 2030, entonces van a mantenerse. Perfecto. Entonces, seguimos trabajando bajo esos mismos lineamientos. Muy bien, ¿y los derechos humanos en qué tienen fundamento, no? ¿Por qué hablamos de derechos humanos? Es que los derechos humanos, a raíz de su evolución como tal, su fundamento, estimados amigos, y eso ustedes lo van a ver reflejado tanto en el marco internacional como en el marco nacional, es efectivamente la dignidad humana. Por ejemplo, en el caso de la Constitución política nos dice claramente cómo debe ser analizado. Ay, disculpen, voy a ampliar esto, creo que se bajó. A ver, un ratito. La Constitución política, que dice la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad
son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esta declaración irradia todos los ámbitos de la actuación estatal, social e individual. Es que, claro, la protección de la dignidad humana tiene que ser analizada en todos tus espacios de desarrollo, tu espacio individual, en tu espacio, en tu convivencia social. Es como, por ejemplo, y siempre lo voy a relacionar con el tema de violencia, ¿no? Se trata de una protección a la mujer y a los integrantes del grupo familiar durante todo su ciclo de vida y dentro de todo su desarrollo y contacto, ya sea en ámbito privado o en ámbito público. Claro, es que abarca todas tus etapas, ¿no? Niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor, por ejemplo. Entonces, tiene que ser en todos estos ámbitos. Todo ser humano es un fin en sí mismo y nunca es un medio para utilizar algo. Y por tanto, esto es justamente la esencia que genera o la protección a todos los seres humanos sin hacer discriminación alguna. Bien, los derechos humanos generan exigencias concretas por parte del Estado, efectivamente, por eso es que el Estado, como les he señalado, la Corte Interamericana, viene generando responsabilidad a los Estados justamente por eso, por no proteger los derechos humanos. Ahora, por un lado tienes el deber de no violar las libertades, porque no simplemente es, bueno, tú violaste porque fue una acción, no, también hay una omisión. ¿Cuándo hay una omisión? Cuando pese a que tú elaboraste un plan nacional, por ejemplo, no lograste que ese plan sea efectivo. Entonces, ¿cuál es aquí lo que señala esta exigencia concreta? Tiene que el deber de no violar las libertades necesarias para que los seres humanos puedan desarrollar un plan de vida personal, familiar, comunitario, libre, desarrollo de su personalidad, de su vida, la identidad, la propiedad, las libertades de pensamiento, religión, conciencia, libertad personal, integridad personal, libertad de expresión, etc. Y es que miren, eso está relacionado con las situaciones de vulnerabilidad. Recuerden mucho ese término, estimados amigos, les pido que estemos totalmente despiertos en esta clase porque les va a servir de mucho, crean en ello. Porque lo que te protege la Constitución justamente es proteger también de manera especial grupos vulnerables. Y esos grupos vulnerables o situaciones de vulnerabilidad se van a dar justamente en esa interacción. Ya hemos señalado algunos grupos vulnerables, como por ejemplo el tema del adulto mayor, el tema de la persona con discapacidad, el tema de mujeres, por ejemplo, afrodescendientes, de etnias diferentes, de lenguas maternas diferentes, mujeres en prostitución, mujeres en carcelería, personas con VIH-Sida. Tenemos, doctores, y para eso les invito a revisar ustedes las 100 reglas de Brasilia. Las reactualizadas, sí, las reactualizadas. ¿Cuándo se reactualizó, doctora? En el año 2018. ¿Que el Poder Judicial se demoró un añito más? Sí, es verdad. El Poder Judicial se demoró. ¿Por qué? Porque incluyó género. Porque incluyeron la palabra género. ¿Y por qué, doctora? Lo que pasa es que el Perú todavía no está eh, listo para asimilar qué es el género. Y en el año 2018 lo relacionaba con proteger a la comunidad LGTBIQ. Ahora lo relaciona con el género, todos dicen, ay, estamos hablando de grupos feministas. Es que todavía no entendemos que el género en realidad es un concepto amplio que involucra muchas situaciones de vulnerabilidad. Dentro de estas situaciones, claro, puede estar un grupo vulnerable mayoritario. ¿Quiénes son? Las mujeres. Claro, eso no lo dice la ponente. Eso lo dice el informe de la Defensoría del Pueblo. Revisen ustedes, informe defensorial del año 2021, evaluación de la política nacional de erradicación de la violencia contra las mujeres. Eso lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la Corte Interamericana nos dice, se da un aumento exponencial, un incremento exponencial de violencia que recae en mujeres dentro de los hogares. Hogares que nosotros decíamos antes, espacios seguros, ¿verdad? Nuestras niñas están protegidas dentro de los hogares, porque el hogar para la constitución política, para nuestro marco normativo nacional, para nuestros ministerios a través de sus programas nacionales, dentro de nuestros hogares estamos protegidos. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana? Derroten ese concepto, porque dentro de los hogares es donde mayor índice de violencia hay. Entonces,
Muchas gracias, César. Justo acabo de leer tu comentario. Muchísimas gracias. Espero que se me escuche y que la voz nos acompañe hasta el final de la jornada, estimados amigos. Muy bien, ahora vamos a ver, para apoyarme yo también con un poquito, hidratarme también un poquito, vamos a ver un pequeño videíto de 2 minutos que nos va a hacer esta pregunta, aunque primero les voy a hacer la pregunta a ustedes, ¿por qué tenemos que utilizar y aplicar un enfoque basado en derechos humanos en nuestro trabajo, en nuestras instituciones, en nuestro actuar diario? Tengamos en cuenta que el artículo 1 de nuestra Constitución, como les había señalado, nos dice claramente que el fin supremo de la sociedad y del Estado es ¿qué? Es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Esa es su premisa con la que vamos a trabajar a lo largo de esta clase. Y aplicar un enfoque basado en derechos humanos, que sus siglas son EBDH, como bien acá lo tienen claro, vamos a resaltarlo, significa poner a la persona, o sea, al ser humano, usted lo va a poner al centro de todas sus acciones. Y cuando usted va a querer elaborar, tal vez usted es alcalde, tal vez usted es un regidor, tal vez usted es un gobernador regional, o es parte de los asesores de las municipalidades, o tal vez, doctora, no tengo la oportunidad, pero yo quiero en algún momento ser parte de formar o insertar problemas dentro de mi agenda pública y solucionarlos a través de planes estratégicos. Perfecto. Entonces, para que usted elabore un plan, tiene que poner en el centro de todo ¿a quién? Según este enfoque. Usted tiene que poner en el centro al ser humano. Usted lo pone al centro y según las necesidades, ojo, pueden ser necesidades que tienen que reformularse, claro. Miren ustedes después del COVID, nuestras necesidades son las mismas. Bueno, incluso no podemos decir después del COVID. En todo caso, digamos, después del inicio del COVID, porque todavía seguimos con el tema del COVID. Incluso acá estamos todavía con que ahora se ha incrementado un incremento exponencial también de contagios. Pero para que usted desarrolle un documento dentro de su institución, tiene que ponerlo al centro. ¿A quién? A la persona humana. Usted tiene que evaluar las necesidades, usted tiene que evaluar esas necesidades que necesitan incorporarse, que necesitan tener una solución a corto y a largo plazo. Una solución que puede darle usted de manera directa a través de un aporte o también o a través de una buena práctica institucional, que es algo que se está dando mucho en este tiempo. Incluso he visto muchos concursos de buenas prácticas a nivel de Agenda 21, creo que he visto que es, sí, que ha lanzado un concurso de buenas prácticas institucionales dentro de sus trabajos también. Es importante participar en esos concursos de buenas prácticas porque usted no necesita ser un actor. Muy bien, Brigida. Por eso es importante, Brigida, trabajar con estos concursos de buenas prácticas porque nos ayudan también en un tema de innovación para poder solucionar. Y miren, ustedes les converso algo chiquitito, tal vez para que ustedes digan, doctora, pero yo todavía lo veo muy gaseoso el tema. Miren, amigos, yo en el ámbito que es mi especialidad, que es violencia, el tema de perspectiva de género, el tema del enfoque de género, el tema de derechos humanos, miren, ustedes les cuento algo muy chiquitito y que les va a servir para que ustedes mismos activen esa imaginación, esa innovación que ustedes tienen y en sus instituciones puedan también pensar y innovar de alguna manera y aplicar algún proyecto importante. Y eso les sirve para su currículo. Quien les habla, el año pasado ganó el Premio Nacional de Innovación respecto a una buena práctica en transparencia judicial. Ganamos, mire, la Corte Superior de Justicia de la Libertad ganó ese concurso con un proyecto de mi autoría. Y miren ustedes, les lanzo uno nuevo, que todavía no lo hemos presentado. Miren, ustedes simplemente, desde que amanecen y salen a la calle, tal vez, o en su mismo centro laboral, van a advertir una serie de problemas, ¿verdad? ¿Todos esos problemas acaso serán problemas públicos, estimados amigos? No. Un problema público es un problema que tiene una trascendencia pública y que hay una necesidad de atenderlo. No es un problema que tengo yo, que yo tengo un problema porque con mis horarios, yo tengo un problema porque quiero que me asciendan, yo tengo problemas económicos. Esos no son problemas de agenda pública. Un problema de agenda pública es un problema que tiene una necesidad urgente y que atañe muy bien, Jessica, a toda la sociedad. Pero también, Jessica, a un grupo. Y mira cuánto te pongo un ejemplo aquí. Usted sale a la calle, ¿verdad? Por ejemplo, en la madrugada de su trabajo muy temprano. Usted sale con las primeras personas que se cruza,
Tal vez, no sé si en su caso, en mi caso sí, cuando yo viajo casi 1 hora para llegar a mi trabajo, salgo temprano y nos cruzamos con los empleados o con los trabajadores del servicio de limpieza pública, ¿verdad? ¿Ustedes se han cruzado también? Transparencia judicial. Sí, Cornelio, puedes buscarlo en el internet, ahí accedes al manual, están publicadas las 10 mejores buenas prácticas, dentro de esas las 3 ganadoras, ¿no? Usted puede entrar ahí, se llama Premio IDL de Buenas Prácticas en Transparencia Judicial. Perfecto. Miren, ustedes salen a la calle y encuentran a quién. Por ejemplo, en mi caso, a las trabajadores o trabajadoras de limpieza pública, de calle. Y si usted se pone a analizar, por eso es que tanto cuando usted hace una tesis, cuando usted lleva el tema de investigación científica, que en mi caso he tenido la oportunidad también de dictar, yo siempre le digo a mis alumnos, usted tiene que convertirse en lo que dice justamente lo que nos piden aquí, ser un observador. Un observador que va a identificar dentro de esa realidad problemática, recordemos todos, un problema específico. Un problema con trascendencia, claro está. Miren, yo cuando salgo a la calle encuentro a las trabajadoras del servicio público, perfecto. Esas trabajadoras del servicio público de limpieza, la mayoría, digo trabajadoras porque la mayoría son mujeres, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, o en sus sectores tal vez no pasa eso. Pero pasa que el mayor porcentaje de mujeres trabaja, bueno, el mayor porcentaje de trabajadores del servicio de limpieza son mujeres. Y estas mujeres, miren ustedes, están vestidas con su ropa de trabajo, que lastimosamente no es la más adecuada, porque no es un tema de protección, tal vez, y aquí llamo y prendo las alertas al SEGAT, o al servicio, no sé, en sus instituciones, cómo se llama, que se encarga de ver el tema de limpieza pública. Pero miren, un día tuvimos la oportunidad de conversar con una trabajadora, y dentro de los problemas que nos señalaba, como que casi tenía un alto nivel de incidencia de atropellos, o sea, que los carros pasaban tan rápido a velocidad en esos horarios, y como ellos a veces limpian parte de pista y parte de vereda, sufrían accidentes. Y no solamente eso era el tema de accidente, bueno, era un tema también por solucionar, ¿no? A nivel de institución, perfecto. Pero ¿saben cuál era el otro problema? Ellas sufrían un alto nivel de discriminación. Y usted me dice, doctora, ¿y usted cómo puede decir que es alto o bajo? ¿Acaso no nos está diciendo que usted tiene que ser investigador? Nosotros tenemos que ser investigadores, tenemos que ser observadores, tenemos que acompañarnos de una data estadística. ¿Cómo poder decir alto, bajo, mediano? ¿Se ha hecho una investigación sobre eso? Los invito a hacer una investigación sobre eso, estimados. Aviso de Google Chrome. Acto de hostilidad. Se hizo en San Pedro de Lloc, ¿sí? Este nivel de incidencia donde había mucha discriminación a las que pasaban por insultos de ciudadanos, ciudadanas que insultaban a estas personas cuando barrían, por ejemplo, espacios que a veces, y se ve a diario, que hay personas que creen que son dueñas de la vereda también, ¿no? Que es la continuación o la extensión de su casa. Entonces, si pasa una empleada de servicio público o una trabajadora de servicio público, pues le insultan a no barras tú, y utilizan adjetivos relacionados con su origen, relacionados con la cultura, relacionados con su lenguaje, relacionados con su forma de vestir, relacionados con su condición socioeconómica, y esos adjetivos peyorativos son discriminación aquí y en cualquier lado del mundo. Entonces, podemos hacer una tesis o una investigación sobre el índice de violencia que recae en este grupo vulnerable, porque se convierte en un grupo vulnerable, este grupo de mujeres que trabajan en el sector limpieza. Esas personas que trabajan en el sector limpieza en las calles, que ganan igual tal vez que otro personaje o que otros trabajadores que trabajan para el municipio, pero que trabajan en oficina, porque los sueldos no son muy altos, ¿estarán en la misma situación de protección de derechos? La institución protege de igual manera a la persona que esté en calle que a la persona que está dentro de una oficina. ¿Serán las mismas situaciones? ¿Acaso no tengo que reforzar? Y ese es un término, estimados amigos, que ustedes tienen que, a partir de ahora, grabar. El Tribunal Constitucional nos empieza a hablar y empieza a introducir como un taladro en nuestra cabeza, nos habla del
tema de protección de derechos reforzados o garantías reforzadas. Eso lo van a ustedes, incluso motivación reforzada. Búsquelo en el Google, lo van a encontrar. El Tribunal Constitucional nos tiene ya acostumbrados a hablar, ya sea de motivación, nos dice reforzada. ¿Qué significa que sea reforzada? Que cuando estamos ante un tema, por ejemplo, te dice, si tú me vas a hablar de que voy a referirme en un caso sobre, por ejemplo, la afiliación, y tengo que motivar por la aplicación de un artículo, lo que fuese, yo tengo que hacer una motivación reforzada. ¿Por qué? Porque estás recayendo en un derecho que es bastante importante, que es bastante trascendente, que tiene una protección mucho mayor. Entonces, refuérzame esa motivación. No simplemente me digas, porque el artículo tal dice, no amparo. No, aplícale motivación reforzada. En los procedimientos disciplinarios, por ejemplo, el Tribunal Constitucional nos dice garantías reforzadas. ¿Para qué? Para la actuación de un juez, por ejemplo, dada que la actuación del juez es trascendente, hay que garantizar dentro de ese proceso con esta garantía reforzada para que no se le trate como cualquier ciudadano, sino que se garantice debido al tema de la imparcialidad, la independencia, perdón. Entonces, nos tiene acostumbrado al tema reforzado. En este caso, el reforzado también se refiere a que este grupo vulnerable tiene que tener un tratamiento diferenciado, tiene que tener un tratamiento reforzado en protección, porque es un grupo expuesto en calle. ¿Que se le afectan sus derechos humanos? Claro que se le afectan los derechos humanos. Ahora, este grupo de especial protección, ¿alguien lo ha tomado en cuenta para poder tal vez iniciar un protocolo de atención, un protocolo de ayuda? Porque ellos tienen supervisores a su vez, y los supervisores lo único que pasan es pasar por alguna ruta, ni siquiera tienen una ruta estructurada. Lo que, por ejemplo, aquí se planteó es por qué no ponerles a ellos un medio de comunicación inmediata con el supervisor para que ni bien se active, por ejemplo, porque también están sujetos al acoso callejero. El acoso callejero, imagínense, en el caso de las trabajadoras del servicio de limpieza pública, tiene un nivel de coincidencia y un incremento por justamente dónde desarrollan su labor. Entonces, aquí nada más les dejo este pequeño ejemplo que surgió en una municipalidad y que se trató de dar este tratamiento diferenciado para que ustedes también dentro de sus instituciones identifiquen una situación. Doctores, si ustedes desean acompañamiento en la elaboración de sus proyectos, ya eso se puede trabajar de manera específica, tal vez también a partir de Udiaópolis también hacemos cursos y acompañamientos para poder elaborar en este caso, buenas prácticas institucionales o también algunos protocolos que sus entidades requieran. Bien, entonces, ¿para qué aplicamos este enfoque? Tomamos como parte del centro, en este caso era la trabajadora del sector de limpieza, aquí nos dice, pones al centro a esta persona humana y estableces cuáles son sus necesidades. Este enfoque basado en derechos humanos nos va a invitar y nos va a contribuir justamente al ejercicio libre y pleno de sus derechos. Esta persona o esta trabajadora no tiene por qué sentir que sus derechos se ven limitados por la forma de trabajo, por la forma de ganarse la vida que ella lleva, que es un trabajo digno, para que las personas puedan vivir de manera digna y de bienestar o bienestar, como ustedes lo quieran llamar. Bien, vamos a ver rapidísimo esto, este video, no sé si, a ver, voy a dejar de compartir aquí para poder compartirlo con ustedes. Este enfoque basado en derechos humanos, que es chiquitito, ahorita lo vamos a ver, son unos minutitos nada más. Como les digo, esto es parte de la capacitación del Ministerio de Justicia al que pudimos acceder. ¿Me confirma, Reader, si se puede ver y escuchar, por favor? Públicos. Sí, doctora, se puede escuchar y se puede ver. Es tan importante para nosotros como servidores públicos. Vamos a empezar por revisar artículos clave de nuestra Constitución. El artículo 1 establece que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. El artículo 44 establece que es deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. El artículo 55 especifica que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Y en la cuarta disposición final y transitoria
se especifica que las normas relativas a derechos y libertades reconocidas por la Constitución se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos universales que sobre la materia ha ratificado el Perú. Esto quiere decir que la Constitución está estableciendo que 1. La persona humana y su dignidad son el fin supremo del Estado. 2. El Estado tiene el deber de garantizar los derechos humanos. 3. Para hacerlo, debe considerar lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado el Perú. Y 4. Los tratados y acuerdos internacionales, al ser ratificados, pasan a ser parte del ordenamiento jurídico nacional. ¿Y qué son los derechos humanos? Según la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, los derechos humanos son titularidades inherentes a todas las personas, sin distinción alguna, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición. ¿Y cuáles son las características de los derechos humanos? Que son universales, de todos y todas, que se centran en la dignidad y valor igual de todos y todas, que son iguales, indivisibles e interdependientes, que no pueden ser suspendidos o retirados, que imponen obligaciones a los estados, que son garantizados por la comunidad internacional, que son protegidos por la ley y que protegen a los individuos y hasta cierto punto a los grupos. Y entonces, ¿qué es un enfoque basado en derechos humanos? El enfoque es un marco conceptual y metodológico orientado a la promoción y protección de los derechos humanos. Y como tal comprende un conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales, principios éticos ejercidos individual e institucionalmente, así como políticas públicas aplicadas por el Estado que involucran a actores públicos y privados y que empoderan a titulares de derechos a ejercer y exigir sus derechos. El enfoque se concreta en actitudes que llevan a la práctica el ideal de la igual dignidad de todas las personas, promoviendo cambios en las condiciones de vida de los sectores de la población que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad. Aquí vemos una propuesta de cómo podemos asegurar la aplicación o la incorporación del enfoque basado. Bien, doctores, ahí nos quedamos con la propuesta. Ahorita les voy a mostrar la propuesta, que también le he puesto aquí en la diapositiva. Un ratito. Aquí está. Este es el que vieron en el video, ¿verdad? Ese es justamente nuestro enfoque de derechos humanos. ¿Dónde, doctora, lo encontramos este enfoque basado en derechos humanos? Lo encontramos en el Plan Nacional, estimados, que justamente lo tengo anexado. Yo quisiera que ustedes no se preocupen por copiar o por guardar los enlaces. Hasta los videos, estimados amigos, me he tomado el tiempo en estos días que estoy, tratando de recuperarme con este tema del COVID. He tratado de enlazarlos, miren, en cada diapositiva, estimados, ustedes van a hacer un solo clic y van a poder ingresar al video explicativo de cada uno de los enfoques, de los lineamientos, del sistema internacional, del sistema universal, del sistema interamericano y del sistema nacional. Recordemos esos tres sistemas porque esos tres sistemas lo vamos a tener que a lo largo de todo lo que usted quiere aprender de derechos humanos, tiene que tener claro la existencia de esos tres sistemas. Ya sabe, el universal, el sistema interamericano y el sistema nacional. Perfecto. Bastante amplio por cada sistema, pero como les digo, en cada una de las diapositivas usted va a encontrar el enlace que le va a llegar a un solo clic al video para que pueda reforzar lo aprendido. Perfecto. Así que sobre eso las diapositivas ya se encarga Reader de subirlo a la plataforma virtual. Es un material bastante interesante, bastante compilado. Bien, ustedes en el video vieron justamente esa necesidad de por qué, y luego a ustedes les voy a hacer la pregunta de por qué es importante utilizar este enfoque de derechos humanos en su institución, en su centro de trabajo. Así ustedes me digan, doctora, pero yo soy abogada litigante. ¿Por qué es importante que usted aplique el enfoque de derechos humanos en su actuar diario como abogada? Usted tiene que tener una respuesta sobre ello. Perfecto. Entonces, este enfoque basado en derechos humanos
como ya les he señalado, va a ser una herramienta, o en este caso, un marco metodológico orientado a la promoción y protección de los derechos humanos. ¿Recuerdan que era el primer componente que les decía que era importante, que nos decía la Constitución y los marcos internacionales? ¿Cuál es el punto número 1? Poner en centro a la persona humana. Pensar en cómo usted, a partir de su decisión, de su poder de decisión, de sus actuaciones, desde su responsabilidad o su aspecto funcional tal vez, pueda usted en ese contexto garantizar la dignidad de las personas con las que trabaja o a la persona que usted ha identificado que quiere darle, como en este caso de la trabajadora del sector de limpieza pública, por ejemplo. ¿Cómo puede usted garantizar eso? Necesita un mínimo esfuerzo, necesita un máximo esfuerzo, necesita que existe el apoyo solamente de usted lo puede asegurar, solamente es un tema de dotarle de un mejor instrumento, de dotarle este sistema de comunicación, o debo trabajar tal vez con la comisaría más cercana, ¿no? Que existe una hoja de ruta. Si usted va a trabajar como sector de limpieza público en esta zona, entonces la comisaría más cercana es a tanta distancia. Se puede generar una alerta para que esa comisaría, a través de su patrullaje, haga también o acompañe la ruta. Tantas cosas que podemos hacer si es que nos comunicamos. Esa comunicación entre las instituciones, ¿cómo se llama? Interoperabilidad, y es un término que ahora se usa y que lo escucho a diario. Logremos la interoperabilidad a nivel de los ministerios, logremos la interoperabilidad a nivel de los sectores. Estimados, no se va a lograr la interoperabilidad mientras que sigamos con un comportamiento egoísta, porque eso es lo que veo. Cada ministerio me saca el día de hoy un programa nuevo, hoy hemos implementado este otro programa, hoy hemos implementado eso de manera individual. Cuando muestran un programa, como por ejemplo, debo rescatar que Beca 18 en su momento, como Ollantumala, fue un programa bastante importante y que no trabajó solamente en Beca 18, fue un trabajo solo del Ministerio de Educación. En este Beca 18 trabajó también el Ministerio de la Mujer, trabajó otros ministerios coadyuvaron, y eso sí, eso asegura justamente, y por eso es que ganó en ese año, me acuerdo, en Agenda, el premio BGP ganó el programa Beca 18, como por ejemplo también el tema del DNI electrónico, también fue un programa que ganó. Todos los productos que ahora venimos manteniendo y que se han venido sosteniendo, por ejemplo el Pensión 65 también es un programa que ganó. Ahora, ojo, de que hay problemas al interno, sí, pero esos son problemas de funcionarios, problemas de temas administrativos, que no hacen que un plan o una política se mantenga. Eso pide una reestructuración urgente, sobre todo por los agentes o las personas que manejan el programa, pero la idea como tal estuvo muy buena. Perfecto. Primero, poner en el centro a la persona. A ver, un ratito. A la persona, pensar. Significa, ¿qué dice acá en este dibujito? Pensar primero en la dignidad de las personas. Perfecto. 2, tener como marco de referencia los estándares de derechos humanos. Tener como marco de referencia los estándares, disculpen, de derechos humanos. ¿Cuáles son los estándares de derechos humanos? Vamos a ver un videito sobre eso, pero más adelante. Son las normas y principios de derechos humanos y establecen un estándar mínimo. ¿Dónde los encontramos? Recuerden, sistema universal, sistema interamericano y sistema nacional. Perfecto. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo más estamos para no perdernos? ¿Cuáles son estos enfoques o cómo se puede visualizar estos enfoques en estos 4 puntos? También el punto 3, desarrollar capacidades. Perfecto. El Estado es el garante de los derechos por excelencia. Por eso es que también el Estado, cuando incumple algo o cuando no actúa de manera diligente, un principio tan importante que a mí, la verdad, me gusta mucho porque lo aplico tanto, incluso en el tema jurisdiccional. Miren qué bonito es cuando usted conoce el ámbito internacional, cuando usted conoce principios convencionales y los aplica en su día a día. Eso es lo que debemos, tal vez, materializar en algún momento todos los jueces o todos los operadores de justicia. Ahora nos felicitamos y sorprendemos
cuando un juez utiliza convencionalidad, cuando utiliza algún principio para poder resolver aquellos supuestos casos difíciles. Nos sorprendemos, lo saludamos y lo felicitamos. Perfecto. Está bien, pero en realidad no debería ser motivo de sorpresa que se le dé un trato diferenciado en una situación, por ejemplo, que si no se daba ese trato diferenciado, pues estaba discriminando, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, perdón, una discapacidad auditiva o una discapacidad de comunicación, va a una audiencia y no tiene una persona que le permita una comunicación por señas. Felicitamos al juez por haberle puesto un traductor, o en realidad es una obligación del Estado haberle puesto un traductor a una persona que tiene una discapacidad y cómo se va a defender en igualdad de condiciones con la otra persona en un juicio donde ambas personas o ambas partes procesales tienen que tener una igualdad, ¿no? De eso se trata, y la otra persona no tiene una discapacidad que tiene que el Estado de alguna manera ahí poner esa sillita o ese banquito para generar esa igualdad. Ese trato diferenciado no es motivo de felicitación, sino es cumplimiento de una obligación estatal. Y si no hace eso el Estado peruano, la Corte Interamericana luego la declara responsable por haber afectado derechos humanos. Sí entendemos entonces, ¿verdad? Entonces, nos convertimos como Estado en garante de derechos por excelencia y somos titulares de obligaciones para que puedan cumplir efectivamente con sus obligaciones de respetar, proteger y promover derechos humanos. Titulares de derechos también, es que esta capacidad como Estado, nosotros no veamos, como les digo, un Estado lejano, un Estado divorciado de nosotros. Señores, el Estado somos nosotros también. Entonces, hay titulares de obligaciones y somos titulares de derechos. Nosotros podemos exigir el cumplimiento, pero también estamos en la obligación de cumplir con estas obligaciones que asumimos como titulares también y como parte del Estado. Perfecto. Y miren, lo más interesante aquí es algo que a mí, la verdad, me apasiona mucho, es hablar de un enfoque transversacional, estimados amigos. Yo sé que a ustedes tal vez estos conceptos les va a parecer novedosos, respeto y felicito, sí, a algunas personas que ya tienen un contacto con esa terminología. Transversalización. ¿Qué es para ustedes transversalizar? Miren, si ustedes se han tomado un minuto de su tiempo cuando han revisado, por ejemplo, aquellos abogados que litigan en el ámbito de violencia familiar, si han dedicado un minuto a leer la exposición de motivos de su texto único ordenado, a leer los enfoques del texto, ustedes estarían en capacidad ahorita de intervenir y levantar la mano. Doctora, el enfoque transversacional se refiere a esto. Y estoy hablando, pero doctora, ¿por qué tenía que leer la exposición de motivos? ¿Por qué tenía que leer? Doctora, es porque nosotros como abogados, por favor, les invoco, les hago una invocación de que nosotros que litigamos a diario no nos quedemos solamente, por favor, con los artículos y los códigos. Es más, si usted va a leer su código, sale una ley nueva, por ejemplo, revise su exposición de motivos. Porque en su exposición de motivos estoy segurísima que dice por qué es que se está reforzando o por qué se está dando esta nueva norma. Recuerden ustedes, por ejemplo, que ahorita nomás salió esta modificación que se dio al proceso de alimentos. Ustedes me imagino que leyeron esta ley que modificó, y lo voy a buscar acá porque me olvidé el nombre, el proceso de alimentos. Creo que es la 31, algo, a ver si alguien me ayuda por acá. 31464. Ha salido el 4 de mayo del 2022 y fortaleció, o en esa área, de fortalecer y modificar las normas que regulan el proceso de alimentos. ¿Por qué esa modificación no genera un trastocamiento en el universo judicial? Porque se supone que el proceso de alimentos, que es el que más, de alguna manera, trabajamos, o el que todos los que recién salimos de la universidad, incluso el primer casito, alimentos, y también los que ya tenemos muchos años litigando de acuerdo al tipo de usuario o al tipo de usuario judicial, seguimos con procesos tan emblemáticos como los procesos de alimentos. Entonces, ¿por qué nos ha trastocado estas modificaciones? Porque incluso decía modificaciones al proceso de alimentos. Entonces, cualquier persona que lee ese título dirá, pues, un trastocamiento en las reglas procesales de alimentos. No. No pasó eso. ¿Por qué no pasó eso, estimados? No era porque ya veníamos aplicando esas normas antes de que se dé la publicación, ya todas las cortes venían aplicando que en el auto admisorio, por ejemplo, fijaban fecha para audiencia, admitían la demanda,
daban una anticipada de alimentos, iniciaban con los oficios para la parte, para saber las condiciones económicas en este caso del denunciado. ¿Acaso ya no se venía haciendo eso? Pero recién se ha plasmado en una norma en el 2022. ¿Por qué era importante leer la exposición? Porque en la exposición nos dice justamente de que esta normatividad se viene dando a partir de la directiva que hace más de 2 años se viene aplicando, la 007-2020, que emitía por el PPR Familia. Incluso de algunas buenas prácticas que las Cortes Superiores de Justicia del país a nivel nacional ya venían haciendo. Empezó la Corte de Arequipa, la Corte de la Libertad, que en el auto admisorio fijaban fecha para audiencia, y que salió una línea ahí de los denunciados y decían, ¿cómo es posible que se fije fecha para audiencia de una demanda que todavía no está admitida? Y decían, no, la demanda ya está admitida, pero entonces que nunca se le va a dar la inadmisibilidad en estos casos. Ah, no, es que respeto a los derechos, poniendo como centro, ojo, lo que estamos aprendiendo hoy, poniendo como centro a la persona humana, en este caso al usuario vulnerable, que es el alimentista, y analizando sus necesidades, haciendo una situación de trato diferenciado por la afectación que podría tener el declarar una inadmisibilidad que conllevaría un trámite mucho más dilatorio, porque hasta que me subsane se demora mucho más el tema, y que la Defensoría del Pueblo, estimados, la Defensoría del Pueblo en su informe del año 2020, les invito a revisar, por favor, a un solo clic, Defensoría del Pueblo, informe sobre el proceso de alimentos en tiempo de pandemia. ¿Qué dice? ¿Cuánto tiempo demora un proceso de alimentos en el Perú? Solamente en el espacio del área de trámite, 365 días a más. ¿Cuánto tiempo demora un proceso de desprotección para que usted luego declare el abandono y luego la adopción y situaciones mucho más complejas? Mayor a 500 días. Imaginemos este sistema judicial con esos plazos. Entonces, por eso es que se da esta modificación y dice, en el auto admisorio vamos a incluir de una vez la fijación anticipada. Entonces, se tuvo en cuenta aquí este enfoque centrado en este niño, en este adolescente, sobre todo en ellos, si bien es cierto, hay alimentos para adultos, para mayores de edad, otras situaciones, pero sobre todo se toma en cuenta esta vulnerabilidad de este usuario judicial. Perfecto. Brígida nos dice, la transversalidad siempre se aplica a todas las acciones de nuestra vida cotidiana. Claro, porque, ¿sabes qué pasa, Brígida? Es que la acción que tú cometas, como tú tienes un contacto con la sociedad en tu día a día, desde que utilizas el transporte público, desde que utilizas tal vez el transporte privado, o tienes tu propio transporte, entre que tú vas a la tienda y compras, en que tú vas a un mercado, en el que tú caminas en la calle y puedes ser víctima de acoso callejero, puedes ser víctima de un asalto, puede ser... Esta relación... Tiene que haber un enfoque transversal en todo, claro, se relaciona, pero lastimosamente, Brígida, eso no piensa muchas veces nuestras instituciones del Estado. ¿Qué hacen? Sacan sus programas de manera aislada. Este programa lo hace el Calles Seguras, por ejemplo, ¿no? O el Manos Limpias, o cada uno saca su programa, no interopera. Ese es el problema. Entonces, la transversalidad nos ayuda, estimados amigos, a identificar, por ejemplo, situaciones de discriminación. Y, por ejemplo, acá debe primar la igualdad y la no discriminación. Para ustedes, estimados amigos, ¿cuál sería el principio? Y eso es algo que nos preguntaban en nuestras clases de la Universidad Castilla-La Mancha en España, cuando llevé ahí perspectiva de género y derechos humanos. La profesora María Martín nos decía, identifiquen ustedes cuál es el principio base. ¿El principio base es igualdad o es el principio de no discriminación? Si tenemos que hacer en una balanza, ¿cuál es el principio que gana aquí? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es el eje central del actuar de las personas? ¿La igualdad o la no discriminación? Si de alguna manera lo podemos separar. Ustedes me pueden ir escribiendo en el chat sin ningún problema, yo voy revisando. La igualdad, dice Coronel Pérez Héctor Rejoredo. La igualdad, nos dice Carlos Wilson. Brígida nos dice la no discriminación. Miren ustedes, Lourdes, la no discriminación, ambos.
Muy bien. Igualdad, igualdad. Miren ustedes, Luciana, no discriminación, muy bien. A mí me encanta que ustedes interactúen, estimados amigos, porque yo sé que no tener cámara me hubiera encantado, ustedes saben lo apasionada que soy yo en mis clases y que mis expresiones, sobre todo, ayudan mucho en esta clase, pero estoy tratando, créanme, de que este diálogo no sea un diálogo plano, que tenga estos niveles de intensidad para que ustedes respondan y estemos atentos en esta clase tan importante, tan trascendental. Muy bien, la igualdad nula, la discriminación. Mira, Carlos Wilson, lo que me dice es tan importante y creo que por ahí vamos a ir. ¿Qué pasa? Les pregunto a los que me dijeron igualdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, sin un proceso judicial, como les dije en el tema, no sé, encontremos un proceso de desalojo, por ejemplo? Tenemos en la audiencia la parte procesal demandante y la parte procesal demandada. Y uno de ellos tiene esta discapacidad, como les digo, visual. Usted, por el principio de igualdad, a ambos le va a dar las mismas reglas procesales, le va a dar los mismos espacios de tiempo, le va a dar todo igual porque es la igualdad de las partes procesales. Pero usted, ojo, tiene un caso difícil aquí, ¿verdad? Porque si usted le da el mismo tiempo, si usted le da mismo tiempo para que hable, opine, por ejemplo, le da 3 minutos y una persona que tiene una dificultad, por ejemplo, para poder hablar, tal vez es ligeramente lo que se dice comúnmente tartamudo, que hemos visto en el tiempo, en lo largo que nosotros trabajamos en la judicatura, créanme que hemos visto situaciones muy complicadas, muy difíciles. Y usted le dice 3 minutos para cada uno, 3 minutos a la persona que habla muy bien y 3 minutos para la otra persona. Usted está actuando con igualdad, ¿verdad? ¿Esa igualdad no se puede convertir en una discriminación, estimados? Si yo le doy 3 minutos a esta persona que tiene, o una persona adulta mayor que habla bastante lento. ¿Qué dicen, chicos, ahora? Cambia la figura, ¿verdad? Cambia, claro, Mandy. Se discrimina a la persona, claro. Por eso, miren, lo que me dijo también uno de los chicos aquí, me dijo, doctora, no lo separe. No me separe igualdad y no discriminación. Para mí no es que uno está por encima de otro. Quien me dijo eso, definitivamente coincide con una teoría española también que dice, no, acá no se trata de que la igualdad pesa más que la discriminación o la no discriminación pesa, no. Acá no me lo separes, porque tienen que ir de la mano. Y lo que me dice Omar Achahuanco, la equidad. Mira qué importante lo que tú me dices, que es el tema de equidad. Pero en el ámbito convencional, y eso también lo hemos estudiado, el tema de la equidad, sobre todo que eso es lo que se aspira a llegar, ¿no? Se anhela a tener una equidad, que eso es superar la igualdad, es llegar a la equidad, darle lo que corresponde, perfecto. Perfecto, Jean diré. Pero por eso les digo, hay teorías, hay formas de ver, hay replanteamientos. No memoricemos, analicemos. Ahora, ustedes que les gusta el derecho constitucional también, ustedes han escuchado hablar de esta perfecta lectura, pero chicos, como les digo, las respuestas todas son válidas, ¿no? Acá no hay que respuesta acertada, no. Acá es un tema de conversar. El principio se llama igualdad y no discriminación. Así se llama el principio. Junto. Pero para mí siempre el principal va a ser, o el que te va a regir la vida, para siempre, es el de no discriminación, para mí. Coincidente con otro grupo. Pero para otros es los dos de la mano. Tal vez el tema de la equidad, como les digo, no es un principio como tal dentro del ámbito convencional, ¿no? Es una situación a la que queremos llegar en el tema de ser equidad, de lograr una equidad. Ahora, por ejemplo, ustedes, y es algo que también incluso ya se reflejó en el tema procesal, ustedes han escuchado, por ejemplo, de los principios procesales, el principio o el indubio pro reo o el indubio pro operario, ¿sí o no? ¿Y eso a qué se debe? A que la relación laboral, tenemos empleador, lo típico, ¿no? Tenemos por otro lado empleado, no están en igualdad de condiciones, entonces las reglas procesales incluso acá cambian y son, en algunos casos se aplica estas presunciones o estos principios a favor del operario. O también, por ejemplo, en los casos penales, el más beneficioso al pro reo. O sea, se dan algunos, incluso en el ámbito de la violencia familiar, tenemos ahora prácticamente
el otorgar una medida de protección pro víctima. Entonces, se dan situaciones que incluso ya sobrepasan el tema y se transmiten en las reglas procesales incluso. Muy bien, estimados, solamente para que estemos claros y ampliemos esta idea. Perfecto. Pero usted ríjase con el no discriminar es suficiente para mí. Usted en su actuar diario con que no discrimine es suficiente. No le digo que acepte, no le digo que salga mañana con su pancarta, las mujeres, el grupo LGTBIQ, no. Suficiente con que no discrimine. ¿Que puede ser discriminación por omisión y discriminación por acción? Sí, esos son otros supuestos y ya lo vamos a conversar. Participación e inclusión. Medidas para la participación significativa de titulares de derechos. Y rendición de cuentas. Medidas para que los titulares de obligaciones den cuenta sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Pero si pueden salir, que lo hagan. Claro, Yanidre. Parte de creo, va de la mano mucho con políticas educativas, Yandiré. Mira, si tú revisas, como les digo, y me emocionaría mucho que ustedes al finalizar la clase se queden con ese bichito y se vayan a analizar cada una de las políticas nacionales vigentes, que no son pocas, que no son muchas, entran al CEPLAN y van a ver que todas tienen un componente educativo. En toda política pública, estimados amigos, tiene que ir de cajón el componente educativo, que es una política de la mano con una política educativa. En el tema de violencia, por ejemplo, ¿cómo queremos reducir índice de violencias, estimados amigos, si todavía luchamos con que en el currículo estudiantil se incorpore, por ejemplo, situaciones como clases de educación sexual, clases de tema de violencia? ¿Por qué no lo incluimos dentro de la currícula para que nuestros niños tengan claro a qué situación se enfrentan en la sociedad? Y que no utilicen el Internet simplemente, ya que los padres tampoco ayudamos mucho en poder ayudar a nuestros niños a entender algunas situaciones por las que van a atravesar de manera indefectible. Entonces tenemos que apoyar con la necesidad, con el tema de la política educativa. ¿No lo hacemos a nivel de política educativa y de educación inicial? Bueno, no a nivel primario, no a nivel secundario, decimos porque todavía no están tan formados. Hoy, recientemente han reducido el tema de la edad para el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, están ahorita en un cuestionamiento, no sé si han escuchado ustedes, que en el Congreso, que ya nos tienen acostumbrados a tal vez algunas situaciones que están totalmente pues fuera de todo análisis, el tema de la reducción para la pena efectiva en el caso de adolescentes infractores contra la ley penal. Estimados amigos, yo entiendo que estamos acostumbrados a que, bueno, si hay más gringachos, si hay más casos de adolescentes con 16 años, 15 años, que en realidad cometen delitos, pues, y sus sanciones son totalmente diferentes porque las medidas socioeducativas que ellos tienen o las medidas que se aplican son diferentes, y la última ratio es la de privativa o la de privación, o la afectativa de derechos, en este caso limitativa de derechos, que es el tema de la privar la libertad, ¿no? Pero no podemos ir en contra de nuestros marcos, que ya les he dicho. Tenemos sistema universal, sistema interamericano y sistema nacional. No vamos a ir, o sea, eso es casi imposible. ¿Por qué no trabajamos, en vez del tema de fortalecer las penas, que para mí como política criminal no es, ustedes también ya lo saben? Esa no es la fórmula. La fórmula es ir de la mano con la política educacional. Esa es la única forma. Doctora, pero la política educacional, hasta que llegue, estamos con el tema de alto índice de delincuencia en las calles, estamos con alto índice de prostitución en las calles, estamos... Perfecto, estimados, pero es que ¿qué política pública tiene un cumplimiento o con un objetivo de línea de cumplimiento inmediato? Imposible, ¿verdad? Claro, coronel, esa ley afecta a derechos, es una cachetada a los derechos humanos, o sea, nos cierran todo, eso es imposible. No vamos. Es más, mira, no sé si tú recuerdas, coronel, que recientemente se aprobó el código de responsabilidad, que lo estoy escribiendo, responsabilidad penal del adolescente, lo estoy escribiendo en el grupo, contra la ley penal. Todavía no está vigente todo el código, pero sí está vigente lo que es solo referido a las medidas, solo referido al tema de las medidas que se emplean. ¿Y cuál es uno de las principales, prácticamente el principio rector aquí? El no internamiento. Dice que es la de última ratio, la de última ratio. Entonces así, imagínense, imposible.
¿Cómo hacemos que esto en realidad tenga un nivel de concordancia mínima? No, no hay. Bien, vamos avanzando, chicos. Para avanzar un poquito más rapidito, vamos a ver. Tenemos un estándar de derechos humanos. ¿A qué se refiere ese estándar de derechos humanos? Ya les he hablado y hemos quedado grabado, creo, ¿no? Lo que está con amarillito. Nuestro sistema universal, nuestro sistema interamericano y nuestro sistema nacional. Son 3 sistemas bastante importantes. Y ahorita vamos a ver un pequeño análisis chiquitito de esto. Recordemos que el sistema de protección de derechos humanos se conforma tanto de normas como de órganos. Ustedes me dirán, doctora, ¿a qué se refiere esto? Es que, estimados, es claro, si usted quiere proteger los derechos humanos, tiene que tener normas, claro, normas que están en el sistema universal, recuérdanlo de amarillito, en el sistema interamericano y en el sistema nacional. Pero a su vez, ¿qué pasa si tenemos muchas normas, pero quién es esos organismos que van a decir, hey, Perú, no cumpliste, hey, Ecuador, no cumpliste, hey, México, tú que tienes un alto índice de violencia, no cumpliste, hey, Colombia, tú que tienes un alto nivel de conflicto armado, no cumpliste? Necesito órganos, y esos órganos necesitan mecanismos eficientes, y eso sí, acá viene, estimados, es bastante amplio. Exacto, muy bien. Ahora, antes de ver esto, vamos a ver también que tenemos un marco internacional, que ustedes, ojo, funcionario público que no me conozca que existe la Agenda del 2030, por favor, se desconecta en este acto. Nosotros, en pleno año 2022, estamos obligados de que todo proyecto que se implementa a nivel del sector público, todo programa que se implementa, tiene que estar dirigido en uno de estos 17 cuadraditos que ustedes ven acá. Usted escoge su cuadradito, porque ya los estados suscribieron y dijeron, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? Porque así como usted le dije, piense en algún problema de su institución, imagínense a nivel de país. Cada país dice, yo tengo este problema, yo tengo este otro problema, tengo la pobreza, tengo la violencia, tengo las desigualdades, tengo la hambruna, pero entonces dijeron, oye, yo también tengo esos mismos problemas. Ya, perfecto, entonces generamos una agenda al 2030 y comprometámonos pues como estados, que somos, como estados miembros, los ODS Milagro, muy bien, aquí están tus ODS. Milagros, ahora tú sabías algo nuevo, mira, siempre dándole un tip adicional. ¿Sabías que estas ODS se van a reformular, Milagros? Estas 17 ODS que se firmaron en el 2015, acá ustedes lo ven, en el 2015 señalaron cuáles serán estos 17 ODS. Pero Milagros, ¿no sabes por qué se van a reformular? ¿Saben cuál es la respuesta? Esta. El COVID. El COVID ha llamado a la Asamblea General a decir, estimados, nosotros nos rompimos todos los esfuerzos para señalar nuestros 17 objetivos, pero lo hicimos en el 2015 y nos miramos al 2030. ¿Qué pasó en el 2020? El COVID. ¿Y qué creen que hizo el COVID? Generó brechas mucho más fuertes, acrecentó barreras ya dadas. Entonces la Asamblea dice, hey, tenemos que reformularlos. Ya no vamos a quedarnos con estos 17. Incluso los vamos a mutar, porque en el tema de la igualdad de género, por ejemplo, 2019, claro, Mario Puente, finales, ¿no? Casi finales del 2019. Al Perú nos llegó en el 20. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo reformulamos? Lo reformulamos porque, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, la Corte Interamericana dijo, se incrementó exponencialmente en niñas. O, por ejemplo, en el tema, claro, Carlos Wilson, ¿y acaso significa que todas las políticas las vamos a cambiar, ya no vale la reforma? Pues tú sabes que como parte de la vida o del diseño de una política pública,
tiene dentro de su diseño la opción a la reformulación. Porque, estimados, tirar abajo una política es algo que va a durar mucho tiempo. Es más fácil reformularla, porque el problema no se ha ido. El problema puede ser que se acrecentó, que se incrementó el nivel de dificultad para su solución. Pero lo reformulamos. Perfecto. Entonces, sus ODS, ya saben, ustedes escogen. Yo, por ejemplo, siempre trabajo con el ODS 5 para todos mis proyectos. Es más, hemos lanzado un proyecto importante con la Universidad Nacional de Trujillo y también reconozco el trabajo de Aopolis, que hemos trabajado. Reader, no sé si me haces acordar con la universidad que hemos trabajado en este último evento que hemos tenido en esta universidad. Sí, la de Huancavelica, la UNAMBA. La UNAMBA. Miren, el tema de la hostilización o el hostigamiento sexual dentro de los espacios educativos y dentro de los espacios universitarios. Y con la Universidad Nacional de Trujillo estamos haciendo un proyecto muy bonito, muy importante, para hacer un alto a este acoso sexual o acoso sexista en espacios universitarios. Entonces, estimados, desde donde trabajemos, doctora, yo trabajo en una universidad, doctora, yo trabajo en un centro educativo, doctora, yo trabajo en la UGEL, ¿qué hacen? Tienen que revisar su política nacional vigente, y es que tenemos una política justamente de lucha contra la hostilización y el hostigamiento. Entonces, tenemos una ley específica, tenemos un reglamento que recientemente ha sido modificado sobre ello. Si usted no identifica su política, entonces, estimados, no va a saber cuál va a ser su línea, cuál va a ser su trabajo. Va a convertirse usted en un simple funcionario que cumple sus 8 horas y se retira. Punto. No hay una línea de que en algún momento usted sea un actor con poder de decisión y que por eso nos pasa a los alcaldes que tenemos. ¿Acaso el alcalde que tenemos, lastimosamente, tiene mínimamente un curso? No, pues un curso así a la llave de gestión pública, no. Un curso que le enseñen a hacer diseño de políticas públicas. Que sepa que es una agenda pública, que sepa que es un problema público. No hay. ¿Hay academia para eso? Debería haber, ¿no? Así como hay una academia para jueces, debería haber una academia para funcionarios, en este caso, para que se conviertan en alcaldes, o para que... ¿Y qué hay en realidad? Por ejemplo, las personas o los profesionales que estudian ciencia política y gobierno, ¿no? Podría ser. Pero bueno, lastimosamente en el tema democrático, la conformación de nuestras autoridades somos nosotros los que tenemos esa potestad de elegirlos. Lastimosamente no están muchas veces preparados. Pero yo simplemente digo, mire, puede ser que el titular de la entidad no esté preparado, no haya llevado esos cursos, pero nosotros sí, los que estamos hoy matriculados en Udiápolis, sí somos funcionarios responsables y estamos preparados para asumir cualquier cargo de poder de dirección. Yo sí puedo sumar. Ese es el lenguaje, esa es la idea que ustedes tienen que llevar. Yo tengo una capacitación en un enfoque de derechos humanos, yo tengo una visión mínima de qué es una política pública, qué es un problema público, cómo debe insertarse en una agenda pública. Yo incluso puedo desarrollar un problema, una buena práctica. Es un plus que usted le entrega a su institución. Se convierte usted en un elemento valioso para la institución. Bien, continuemos. Aquí llegamos al sistema universal que les había comentado, ¿verdad? El sistema universal de derechos humanos. Yo aquí voy a dejar de compartir rapidito para que me apoye la... Un momentito, por favor. Aquí está. Sí. Un segundito, un segundito. Aviso de Google Chrome. Aquí está. El sistema universal, como les he dicho, porque tenemos, recuerden, tres llamadillitos, ¿recuerdan? Universal, interamericano y nacional. Vamos con, dura 3 minutos esto, así que es con el sistema universal. Sistemas de protección de derechos humanos. Entender cómo funcionan y cómo se estructuran los sistemas de protección de derechos humanos es fundamental porque eso nos permite entender de dónde vienen los estándares de protección de derechos, que como hemos visto es el segundo elemento clave del enfoque basado en derechos humanos. No se trata de conocer a detalle
lo que es un sistema de protección. Se trata de entender cómo es que funciona, cómo se estructura, cuáles son sus mecanismos, para poder entender cómo podemos tener esos estándares como un marco de referencia de nuestra intervención. Los sistemas de protección de derechos humanos están conformados usualmente por dos elementos, lo que son las normas o tratados y por el otro lado, lo que son los órganos de tratados que dan seguimiento a cómo se van cumpliendo esas normas. Los órganos cuentan con mecanismos específicos para poder asegurar el cumplimiento de las normas y también establecer directrices y recomendaciones a los estados de cómo mejorar la situación de los derechos humanos en su país. En esta presentación vamos a ver tres sistemas que son relevantes para nuestro país: el sistema universal, el sistema interamericano y el sistema nacional. Empecemos con el sistema universal. El sistema universal de protección de derechos humanos nace con el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es el primer instrumento internacional de este sistema y es el documento. El sistema universal cuenta con el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano de la ONU formado por 47 expertos independientes elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su tarea es observar las situaciones de violaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. El sistema internacional universal cuenta con las normas y con los órganos de tratados. En las normas contamos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. Cada una de estas normas cuenta con un órgano de tratado que son los encargados de supervisar el cumplimiento de esos tratados. Estos órganos de tratados cuentan con ciertos mecanismos. Por ejemplo, los informes de los estados parte. El Estado, al ratificar o adherirse a un determinado tratado, contrae, además de la obligación de cumplir sus disposiciones, la obligación de presentar al comité supervisor, al órgano supervisor, informes periódicos sobre la manera en que se ponen en práctica los derechos. Perfecto. Igual aquí voy a compartirles ya la diapositiva. Aquí ustedes ya lo tienen detallado. Como les digo, estimados, ni se preocupen porque en cada diapositiva está el enlace que les envía el video para que ustedes puedan reforzarlo porque es bastante amplio el tema del sistema universal. Recuerden siempre, tenemos nuestro sistema universal, nuestro sistema interamericano y nuestro sistema nacional. Dentro de nuestro sistema universal, como ustedes les dije, estaba, bueno, no el universal, sino el sistema de protección de derechos humanos se conformaba tanto por normas, que son todos los pactos y tratados, incluso ahí les estoy dejando un link con todos los tratados que ha firmado el Perú, para que ustedes, incluso si quieren hacer una profundidad respecto a esto, puedan verificar a ver qué tratado es el que emana. Por ejemplo, en mi caso, que soy especialista en violencia, yo siempre trabajo con el tema de la Convención de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, la Convención Belén do Pará. Entonces, son convenciones y tratados que están relacionados con la materia que yo trabajo. Cada uno, por ejemplo, si usted trabaja en la de MUNA, usted trabaja en un ministerio específico, por ejemplo, que promueve el tema de la niñez, que ve el tema de adultos mayores, que ve el tema de trabajadores migratorios, por ejemplo, de temas de discapacidad, también usted tiene su propia convención. Entonces, usted revisando su convención, teniendo a la mano su política nacional y adentro del ámbito nacional,
Doctores, con eso usted está más que seguro que tiene todos los antecedentes listos para elaborar sus informes, para hacer sus buenas prácticas. Ahora, no solamente, como les digo, en el sistema universal nos quedamos con normas, sino también requerimos órganos. Esos órganos son los que le van a dar vida a esto, van a estar supervisando, se van a encargar de darle un tema de agilidad, de dinamismo. Tenemos comités. Recuerden, en la Defensoría del Pueblo han hecho una división casi parecida. En la Defensoría del Pueblo, cada situación, por ejemplo, de vulnerabilidad, como es niñez, discapacidad, adultos mayores, temas de violencia contra la mujer, se generan defensorías o adjuntías defensoriales, se llaman, ¿verdad? Alguien que trabaja la vez aquí en la Defensoría, no me dejará mentir, se generan estos informes de adjuntía. Cada titular de adjuntía hace un informe respecto a un caso, algunos casos aislados, algunos otros casos coyunturales, y hace un análisis de la evaluación de una política, por ejemplo, referida a ese tema. Perfecto. Y estos órganos tienen mecanismos para hacer esta supervisión. Estos mecanismos, por ejemplo, les exigen a los estados que nos den informes, que realicemos como estados informes, también te generan una vía para poder realizar las denuncias y también emiten observaciones generales. En el caso de lo que es niñez y violencia, hay observaciones muy interesantes que nosotros incluso utilizamos como parte de la motivación de nuestras sentencias al momento de que trabajamos casos muy difíciles, por decirlo así, o casos que están muy relacionados a situaciones que tenemos que utilizar la convencionalidad. Perfecto. Ahora nos vamos al sistema interamericano. Perfecto. El sistema interamericano también está conformado por normas y órganos. Aquí también, doctores, les voy a poner un pedacito nada más del videito para que me apoye un poco con el tema. Creo que no lo tengo. No. A ver, vamos a ver si está acá. Este es del interamericano. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son Acá está, a ver, muy bien. Un segundito. Creo que me dejo preguntitas ahorita. Ahorita regreso por ustedes. Este sistema tiene como documento base la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y esta es organizada por la Organización de los Estados Americanos. El sistema interamericano cuenta también con normas y órganos. Las normas son las siguientes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ve los derechos civiles y políticos. El protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocida también como el Protocolo de San Salvador. La Convención relacionada a Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará. La Convención relacionada a tortura, aquella relacionada a personas con discapacidad, la relacionada a desaparición forzada de personas, aquella que trata el tema de pena de muerte, la relacionada a discriminación e intolerancia, la de racismo y discriminación racial y la relacionada a personas mayores. En cuanto a los órganos que dan seguimiento al cumplimiento de estas normas o tratados, encontramos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es un órgano creado sobre la base de la Carta de la OEA con la función de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en América. Cuenta con mecanismos como las peticiones o casos individuales, que además de resolver el caso individual y generar recomendaciones para ese caso individual, también puede brindar recomendaciones estructurales para asegurar la no repetición de la vulneración de los derechos. Cuenta también con informes temáticos que son realizados por relatorías con recomendaciones específicas sobre la región o un estado. Y también cuenta con informes de país que emite la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en el país. La Corte Interamericana es
Un órgano que se creó en el 69 y tiene dos funciones, una jurisdiccional y una consultiva. La jurisdiccional es para los estados parte de la convención, que hubieran reconocido la competencia de la Corte y la Comisión, y pueden someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la convención. En el caso de su función consultiva, cualquier Estado miembro de la OEA puede consultar a la Corte sobre cualquier tema relacionado con derechos humanos. Veamos ahora. Listo. Cierro aquí. Ya está. Y ese es el Sistema Interamericano de Protección. Ustedes, bueno, yo hace un momento había señalado, por ejemplo, que en mi línea, no sé si acá lo puedo agrandar, ya. Como les digo, todo está con los enlaces, ¿no? En los temas de los órganos, por ejemplo, acá a nivel interamericano, sobre todo porque es la OEA aquí, y surge a partir de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el 48, se crean dos órganos, que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Nosotros, prácticamente en el caso peruano, estamos muy ligados a las decisiones y muy al pendiente de las decisiones incluso de la Corte Interamericana respecto a otros estados, por ejemplo, en los casos que tiene a nivel lo que declara responsable a otros estados, porque esas recomendaciones también llegan a nosotros para que nosotros también evitemos o asumir ese tipo de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de Manuela versus El Salvador, el caso ustedes recordarán de esta atención o tratamiento de esta emergencia ¿cómo se llama? De embarazo, que esta persona que sufrió un aborto y que luego Manuela fue una mujer que sufrió un aborto, bueno, hizo un aborto clandestino en un espacio de su vivienda, y luego obstétrica, ahí está, emergencias obstétricas, en el caso Manuela versus El Salvador. Aquí, bueno, hay cuestionamientos sobre la decisión, declaran responsable a este Estado, y emiten recomendaciones a todos los Estados miembros. Ahora, ¿ha tenido incidencia en el caso peruano? Sí. Por ejemplo, al momento de la modificación de la nueva tipología de violencia, se ha incorporado un tipo de violencia, el tema de la emergencia obstétrica y el tema de la violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque es un secreto a voces tal vez, de que el trato que dan a nivel de salud, sobre todo a las mujeres, ¿no? Cuando vienen luego de un proceso tal vez abortivo o vienen con un aborto incompleto o incluso llegan por su tercer o cuarto tal vez nacimiento o estado para dar a luz. Hay maltrato a nivel de los centros de salud, sobre todo en espacios aislados, en lugares que son bastante aislados. Disculpen. Y se incorpora como tipo de violencia. Entonces, como les digo, estas recomendaciones que se vienen dando o estas sanciones que se dan en otros países también a través de la Corte Interamericana y a través de los informes que hace la Comisión Interamericana, se nos corre traslado también como parte de este sistema. ¿Alguien me escribió acá? En el delito de violencia contra la mujer. Muy bien, muy bien. Y ahora llegamos al Sistema Nacional, miren ustedes, de Protección de Derechos Humanos. Esperen que se me ha conectado acá la batería. Muy bien. Entonces, en el Sistema Nacional de Protección, ¿qué tenemos? Tenemos a la Constitución Política, tenemos el Código Procesal Constitucional, tenemos, miren, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, instrumentos de gestión y nuestro plan que les he venido conversando, nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos. También tenemos un Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales. Perfecto. Ustedes miran, doctora, pero ese plan ya cerró 2021, como les había explicado. La mayoría de planes nacionales, como el de la lucha contra la violencia, también cerró en el año 2021, y es que fue con una línea o perspectiva del 2018 que se creó ese plan hacia el 2021, pero como este Estado está bien inactivo, no ha reformulado los planes y nos hemos quedado solo con las políticas generales.
pero estamos manteniendo los mismos objetivos, porque incluso he visto que en esta última modificación que se ha dado, el abril, por la tipología de los nuevos tipos de violencia, en la violencia, por ejemplo, estructural, en la violencia de acoso judicial, sigue manteniendo el plan, como antecedente, el Plan Nacional de Violencia que cerraba en el 2021. Entonces, sobre ese lado no hay problema. Miren, aquí les estoy dejando un índice, que ustedes también pueden hacer un clic acá, yo no voy a demorar porque estamos contra el tiempo, y van a salir todos los derechos humanos que son protegidos para que ustedes tengan un listado ahí, ¿no? Lo que sí voy a tener en claro ahorita es el Plan Nacional de Derechos Humanos. Este plan nacional tan importante, porque aquí recoge los lineamientos estratégicos, como por ejemplo, la promoción de una cultura de derechos humanos y de paz. Voy a agrandarlo acá para poder verlo. Un lineamiento 2, como el diseño y fortalecimiento de una política pública de promoción y protección de derechos, diseño y ejecución de políticas a favor de grupos de especial protección, lineamientos estratégicos, fortalecimientos, el reglamento estratégico 4, fortalecimiento del ordenamiento jurídico, y el lineamiento estratégico 5, que es la implementación de estándares internacionales que incluso involucra a la entidad privada, que es a las empresas y a los derechos humanos. Perfecto. ¿Qué es lo que quiere este plan nacional? Permite que usted concretice la política pública en materia de derechos humanos. Este plan va a ser una herramienta multisectorial, significa que va a involucrar más de un sector y va a ser integral, es decir, va a poner al ser humano en el centro y va a protegerlo de manera integral. ¿A través de qué? De acciones estratégicas, siempre es eso en los planes, recuerden ustedes, planes y políticas tenemos objetivos estratégicos y acciones estratégicas o actividades estratégicas. Se va a priorizar coordinación a nivel de instituciones, sociedad civil y organizaciones. Y voy a dejar de compartir aquí rapidito para que vean el último videíto que tengo de esto, de la política nacional, que resume... A ver, ratito. Casta. Plan nacional. Y con este ya estaríamos... A ver. Recordemos que todavía vamos a tener más clases, pero ya de derechos humanos, entrando ya a perspectiva de derechos humanos, pero también perspectiva de género. Aquí estamos hablando de la genérica todavía. Del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. En esta presentación vamos a explorar un poco más del contenido del plan vigente, que va del 2018 al 2021. El Plan Nacional de Derechos Humanos es una herramienta multisectorial e integral estratégica destinada a concretar la gestión de políticas públicas en materia de derechos humanos. Este plan tiene además un énfasis a favor de los grupos de especial protección. ¿Por qué es tan importante? El plan es muy importante porque especifica las acciones estratégicas que deben realizar los sectores y niveles de gobierno para trabajar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. El Plan Nacional 2018-2021 tiene 5 lineamientos. El primero es promover una cultura de derechos humanos y la paz. El lineamiento 1 prioriza la formación en derechos humanos y el enfoque basado en derechos humanos a través de 4 objetivos. Uno centrado en educación básica, Educación. Otro centrado en educación superior, otro centrado en la formación de servidores públicos, policías y militares, y el cuarto centrado en los ciudadanos, en lograr que la sociedad civil organizada promueva y difunda los derechos humanos. Ahora voy a pasarme al lineamiento 3, que es justamente el Plan Nacional de Derechos Humanos prioriza a 13 grupos de especial protección. Cada uno de los 13 grupos tiene objetivos y acciones específicas para abordar derechos humanos clave que son vulnerados o vulnerables para ese grupo en particular. Esos son los grupos vulnerables más importantes. Miren ustedes. En el caso de las personas adultos mayores, se tiene diferentes acciones para promover la autonomía e independencia de las personas adultos mayores, abordando temas de salud, educación, participación social y política, condiciones de empleabilidad, acceso en infraestructura y en servicios de transporte terrestre, a la
protección social e incluso para transferencias monetarias condicionadas a personas que se encuentran en situación de extrema pobreza y que no cuenten con una pensión por jubilación. En el caso de población afroperuana, se prioriza el reconocimiento y la valoración de la población afroperuana, el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad y no discriminación, y a la promoción de capacidades en prevención, gestión de riesgos y desastres. En el caso de personas con discapacidad, se prioriza el tema de accesibilidad a edificaciones, transporte y nuevas tecnologías, a los servicios de salud, a servicios educativos, al acceso al mercado de trabajo y desempeño de labores, y a una pensión no contributiva en caso de discapacidad. En el caso de mujeres, se prioriza la reducción de la violencia, la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, el goce de los derechos sexuales y reproductivos, y la generación de ingresos propios. Para el caso de niños, niñas y adolescentes, se prioriza temas como el nacimiento saludable, el apego seguro, un adecuado estado nutricional, a el trabajo de promoción en entornos seguros y libres de violencia. Para el caso de las personas privadas de libertad, se prioriza los temas de adolescencia en medios cerrados y también el goce efectivo de los derechos de las personas privadas de libertad. En TV se prioriza la prevención y el tratamiento oportuno a personas viviendo con VIH y la prevención y la reducción de índices de TBC en la población. En el caso de trabajadores y trabajadoras del hogar, se prioriza el acceso a trabajo decente, libre de violencia de género y discriminación para todos los y las trabajadoras del hogar. En el caso de personas LGTBI, se prioriza el goce de una vida sin discriminación o violencia de las personas LGTB, así como el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. En el caso de defensores y defensoras de derechos humanos, en este caso, por ejemplo, tenemos, porque son 17 grupos de especial protección. Ustedes, como les había señalado, dentro de lo que es reglas de Brasilia van a encontrar todos los grupos vulnerables, pero nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos, como habrán visto, prioriza. ¿Qué prioriza? Los grupos de especial protección, que a nivel peruano incluso tenemos un alto índice de violencia que recae sobre ellos o alto índice de atención sobre ellos. Por ejemplo, en el tema de mujeres, el tema de niño, niña, adolescente, personas privadas de su libertad, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar, grupo de, LGTBIQ. Aquí, por ejemplo, una situación compleja también, defensores y defensoras de derechos humanos, defensoras y de derechos ambientales, por ejemplo, que son asesinados en espacios cercanos a los representantes de las comunidades nativas, por ejemplo, que también son asesinados o son parte de desapariciones forzosas. A los pueblos indígenas para evitar que se pierda esta cultura propia de este pueblo indígena o pueblo originario. Personas en situación de movilidad, miren, en el caso de, aquí estaba bastante referido, en el caso de la migración interna o también la migración externa, ¿no? O la inmigración que se hizo en la migración. Lo que pasa es que la movilidad muchas veces se da también dentro del, o alto nivel de movilidad dentro de los conflictos armados, la tala indiscriminada de árboles, el tema del narcotráfico, genera una movilidad alta. Entonces, esos son grupos de especial protección. Perfecto. Personas víctimas de violencia también, y acá señala sobre todo porque en este grupo vulnerable, en los años 80, de personas que fueron incluso también con el tema de las desapariciones forzadas, del tema de las esterilizaciones y demás. Otro grupo que tenemos, a ver acá, creo que está el otro grupo. Se prioriza el conocimiento de los derechos, comunidades y organizaciones de desplazados del periodo de violencia. El lineamiento 4. Ahí está. Cerramos acá. Listo. Creo que, a ver, no sé si se ve acá. Disculpen, un ratito se cerró acá.
Aquí está, aquí está. Aquí estamos. Bien, como les había señalado justamente dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos, ustedes si ya quieren tener un mayor análisis de este plan, pueden incluso establecer, aquí en la diapositiva les he dejado los links, cómo se elaboró este plan, qué enfoques utiliza este plan nacional. Miren, adicional a lo que yo les he explicado respecto al enfoque de derechos humanos, vamos a analizar también, por ejemplo, el enfoque basado en la discapacidad, el enfoque basado en la víctima, el enfoque intercultural, el enfoque de grupo etario. Miren qué importante en el tema del grupo etario ahora que hay un nivel de protección al adulto mayor. Los enfoques de género, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. El enfoque territorial también, el fortalecimiento de estas relaciones respecto a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, las políticas públicas que tienen que promover dentro de estos espacios. ¿Quién es el que me va a evaluar esa política? Lo evalúa el Ministerio de Justicia a través de su Observatorio Nacional. Ustedes también pueden hacer un clic aquí y van a poder obtener los datos actualizados de la evolución de la política. Entonces, ya para cerrar, estimados amigos, esto lo van a poder, ahí lo tienen, el informe de la política. Ya para cerrar en este un minuto que me falta, para cerrar prácticamente el enfoque basado en derechos humanos, quiero resaltar justamente este interrogante: ¿por qué es importante pensar en formas, como por ejemplo usted, su equipo, cómo puede aplicar el enfoque basado en derechos humanos? La reflexión que se deja aquí es: como servidores públicos somos representantes del Estado y como tal somos garantes de derechos. Tenemos también la responsabilidad de contribuir a la vigencia de los derechos humanos y con ello, recuerden, a la defensa de la persona y el respeto de su dignidad, que es el fin supremo del Estado y de la sociedad según nuestra Constitución. A partir de conceptos claves como los que se han venido señalando, y establecer estándares mínimos, esos estándares mínimos que se encuentran dentro de nuestros marcos universales, regionales o interamericanos y nacionales. Por ejemplo, acá, algunos compromisos que algunos de los que participamos en este curso tan importante lanzaron, un compromiso como por ejemplo, ¿no? Aquí Enrique dice: yo voy a identificar situaciones en las que evidencio discriminación de cualquier tipo en mi área y voy a organizar una reunión para conversar sobre ese tema con mis colegas a fin de evitar ese tipo de prácticas discriminatorias. Margarita dice: voy a compartir las acciones estratégicas y objetivos de este plan para que conozcan, porque muchas veces yo soy la directora aquí y mi equipo ni siquiera sabe cuáles son esos enfoques de derechos humanos. Edgardo dice: voy a adoptar un protocolo. Es decir, si por ejemplo un ciudadano se ve afectado en sus derechos, entonces en violencia, por ejemplo, llega una compañera de trabajo con el ojo golpeado, pero ella tiene miedo, no quiere hablar, quiere hacer una denuncia o quiere contarle solamente a la amiga del costado. Elaboro un protocolo con mi equipo cuando identifiquemos algo, una protección inmediata, una asistencia médica inmediata antes de llamar a la línea 100. Podemos darle tal vez en el trabajo algún espacio de comunicación que pase con el psicólogo, que tenga alguna persona que pueda obtener alguna o mayor información sobre ese caso. Entonces, nosotros desde nuestro espacio en el que nos desarrollamos, en el que trabajamos, podemos aplicar este enfoque basado en derechos humanos. Muy bien, estimados amigos, siendo las 11 hemos cumplido con nuestro horario. Como les digo, nuevamente expresarles las disculpas del caso por no haber mantenido la cámara prendida, pero entiendo que hemos logrado hacer esta comunicación que hemos tenido de la mejor manera. Igual tengo con ustedes otras sesiones programadas, ahí nos vamos a poder conocer. Como ustedes ya ven, la forma que tengo yo de transmitir las clases implica mucho la participación de ustedes. Si nos da tiempo, Reader, en la otra clase podemos aplicar tal vez un taller para aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Vayamos quedándonos con esa idea de cómo podemos en nuestros centros de labores implementar este enfoque de derechos humanos, y sería perfecto si la otra clase ustedes me comentan, así sea en unos 15 minutitos, o también a través de mi correo electrónico, a través de mis redes sociales, esas ideas, esas grandes ideas que, como pasó en un curso que tuvimos con el tema de las trabajadoras de servicio de limpieza pública, miren ustedes cómo eso se puede convertir en una buena práctica que va a tener un nivel de trascendencia bastante alto. Muchísimas gracias, Reader. Muchísimas gracias a todo el
mis alumnos en este momento, a los doctores, doctoras, que se han mantenido conectados siendo las 11:03 de la noche. Muchísimas gracias y nos conectamos en la próxima sesión. Les pido que por favor me sigan en mis redes sociales, me encuentran como Tania Bocanegra Risco, ahí publicito todos los eventos que de manera constante venimos trabajando con Udeápolis y también con algunas instituciones públicas, como es la corte en la que trabajo o las otras cortes a nivel nacional.